Bienvenidos, bienvenidos sean todos una vez más hasta que todos oigan. Hoy estamos acá totalmente en vivo para todos ustedes. Se está dando poco a poco, por allí ya vimos algunas personas conectadas desde distintas partes del mundo y es que hoy tenemos un live de lujo. Pero sin perder más tiempo, queremos darle la bienvenida y conectarnos directamente con el estado de Virginia, en Estados Unidos, para entonces con Reinaldo y Emi Salazar, nuestros directores que se encuentran en Virginia. Bienvenidos, Reinaldo, Emi, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hoy estamos, como dicen por ahí, Reinaldo, de manteles largos. Pues sí, señor. Hoy desarrollaremos un tema interesante que se titula La vida de oración y coronavirus, Sí, para lo cual hemos invitado al pastor Néstor Blanco, Reinaldo. ¿Quién sí. es Néstor? Bueno, Néstor es un amigo desde hace muchos años, pastor, escritor, conferencista, padre, abuelo también, un hombre de Dios, un amigo entrañable, con un mensaje contundente, con un mensaje real, genuino. Y hoy yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sí, Reinaldo, de hecho su pasión Sí, es la oración y la santidad. sí. Y eso es, wow, muy interesante. Cosas primordiales que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que desarrollar, tenemos que buscar y tratar de vivir en ello. Ah, También quería agregar que tómate este tiempo inicial para compartir este video con tus amigos. Llama al vecino si tú quieres, llama a tu hermano, llama a un amigo, dile que se conecte con nosotros, envíale el link porque sabemos que esta noche va a ser una noche de bendición para muchos de nosotros. Pero sin más que decir, vayamos a República Dominicana, donde está nuestro amigo y pastor Néstor Blanco, y permitamos que él mismo sea el que nos deje estas palabras introductorias. Néstor, cuéntanos, ¿cómo estás, Néstor? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me oyen bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Muy bien, bueno, estamos contentos, muy agradecidos del Señor de estar compartiendo con ustedes estos momentos y queremos hablar de lo más importante, que es la vida de oración y la vida de santidad. Y bueno, ya no sé si es el momento de arrancar ya de una vez o hay algo más. Sí, vamos a Bogotá, Colombia, con Jonathan. Jonathan, Ok, tú tenías algo que decirnos. Sí, pastor, bienvenido, bienvenido. Calorcito de gracias. República Dominicana, conectada Dominicana, Bogotá, Estados Unidos, y todos venezolanos, de otras partes del mundo, para bendecir las naciones de la tierra. Doctor Néstor, le conocí hace muchos años, fue nuestro maestro en el Seminario Evangélico de Caracas, lo conocemos de muchísimas facetas, pero muchos nos están lo que no saben o no conocen que es el doctor Néstor Blanco. Usted puede darnos una breve reseña de su trayectoria, que ha hecho, para entonces introducirnos ya en el tema. Claro, bueno, yo tengo unos 60 años predicando, tengo 75 años y he andado por unos 10 países del continente americano. Me he enfocado en los últimos 25 años en el ministerio de la enseñanza de la vida de oración, porque me convencí y estoy absolutamente seguro que tenemos una deuda con la oración. La iglesia tiene una deuda con la oración. Los conceptos de oración que tenemos son muy pobres, muy superficiales. Y bueno, no nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que no manejamos nosotros, vivimos en un mundo que
bajo una maldición de pecado. Hay un príncipe de las tinieblas que trabaja 24/7 para derrotar a la iglesia y a los creyentes. Y la única manera de derrotarlo, es a través de la oración. Y hemos aprendido muy poco de la oración, la hemos tenido de una manera utilitaria, y pues por eso nos hemos dedicado pues a trabajar en materia de oración, y por eso escribimos el libro Una cita en el altar, que es un manual para dos cosas: para aprender a orar y para lograr tener una vida de oración. Así es, así es. Sí, tener el altar. Acá tengo el privilegio de tener un ejemplar en mis manos, el cual usted muy amablemente me dio cuando estuvo acá en Bogotá, y acá lo tenemos. Y de esto vamos a hablar, vamos a conversar. Lo más importante, pastor, que queremos en esta noche es llenar de herramientas, de esperanza al pueblo, darles herramientas para que en medio de esta pandemia aprendamos a tener una vida de oración y que podamos darle respuestas significativas a cada una de las circunstancias que esta pandemia ha traído consigo. Para ello, yo quiero que por favor nos defina y nos diferencie entre lo que es la oración, tener tiempo de oración, y la vida de oración. ¿Dónde están diferencias y particularidades? Pero además podemos alcanzar esa vida de oración. Bueno, esto se llama oración y coronavirus. Bien interesante, porque esta pandemia nos ha hecho ver las cosas distintas, porque la iglesia está cerrada todavía, los templos están cerrados, tenemos los cultos online, y obviamente eso no es lo mismo que presencial. Y se dice entonces que la gente tiene más tiempo para orar en su casa. Ok, pero tiempo para orar en su casa, ¿orar para qué? ¿Orar por qué? Es decir, cuando hablamos de orar, tenemos que estar bien claros de lo que estamos hablando. Porque es que la oración es una categoría espiritual muy importante, llena todo el panorama de la Sagrada Escritura, y lo más grave de todo es que nosotros creemos que sabemos eso, y lo más grave es que no lo sabemos. Porque la gente habla de oración y entiende que la oración es una palanca que mueve cualquier montaña. De hecho, hay unos conceptos teológicamente equivocados. La gente dice, la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. Quien tiene poder es el Dios a quien oramos. Porque si la oración tuviera poder por sí sola, pues cualquiera que le hiciera lograra lo que quiere. Un inconverso, una persona en crisis. Hay que estar claro en eso. Cuando una persona ora, Dios puede responder como Él quiere, bendiciendo a esa persona o dándole lo que la persona quiere. Y no tiene que ser necesariamente una persona que cumpla con requisitos espirituales, porque es que Dios no nos da cosas a nosotros porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Nosotros vamos a encontrar en las Escrituras que personas pidieron cosas que no calificaban para estar en la presencia de Dios, y todavía vemos que hay vecinos de nosotros que no son cristianos, tienen un hijo enfermo, un hijo preso, y oran al Señor y el Señor les responde. ¿Y por qué les responde? ¿Porque ellos califican espiritualmente? No, el Señor les responde porque Él es bueno. Ahora, eso no tiene nada que ver con la salvación de esa persona, ni mucho menos. Cuando nosotros hablamos de la oración, generalmente nos referimos a esa oración que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Esas oraciones que yo las llamo oraciones utilitarias, que son las oraciones que hacemos para recibir algo muy particular del Señor. Muchas de esas oraciones tienen que ver con liturgia aprendida, tienen que ver con tradición. Esas oraciones las hacían los judíos, los fariseos, los escribas, y el Señor decía que ellos eran hijos del diablo, a pesar de que hacían todas esas oraciones. ¿De qué oraciones estoy hablando? De las oraciones que hacemos porque aprendemos religiosamente que eso se debe hacer.
Por ejemplo, los evangélicos oramos para antes de comer. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque nos han enseñado, y está bien que sea así, que debemos darle gracias al Señor por el alimento, ¿verdad? Porque es una bendición que tenemos y hay millones de personas que no lo tienen. Entonces, Señor, te doy gracias por este alimento, ayúdame a compartir esto con los que no tienen. Eso es maravilloso. Eso es un acto de agradecimiento. Ahora, eso no tiene nada que ver con que una persona tenga una buena o mala relación con Dios. Un inconverso bendice sus alimentos y le pide a Dios que lo bendiga y que se los traiga a su casa y tal, y el Señor se los trae igual que a un cristiano. Nosotros hacemos oraciones para pedir cosas materiales, ¿verdad? Para pedir, o de otro tipo. Necesito un carro, necesito un dinero, necesito un empleo, necesito un esposo o una esposa. Y le pido al Señor, y el Señor en su misericordia, como yo lo estoy pidiendo y como eso que estoy pidiendo no es chocante con su voluntad, el Señor me lo da. Y el Señor hace esas cosas con mucha frecuencia. En la liturgia de nuestros cultos oramos para comenzar el culto, oramos para terminar el culto, oramos para recoger las ofrendas, oramos por las personas que están enfermas, por los que cumplen años, en fin, y hacemos todos esos tipos de oraciones. Eso no tiene absolutamente nada que ver con una vida de oración. Eso es sencillamente oración. Ahora bien, una persona puede pasarse toda la vida haciendo esas oraciones y encontrarse delante del trono de Dios que su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Porque es que la oración es mucho más serio que eso. Cuando nosotros Pastor analizamos Néstor, sí, Pastor oigo. Néstor, tú estás diciendo eso y recuerdo unas palabras dichas por ti mismo, hablando de Jesús y la vida de oración de Jesús. ¿Sabes? Jesús es para nosotros el modelo a seguir, el objetivo. Pero a veces cometemos el error de pensar que por cuanto Jesús era 100% Dios, 100% hombre, no necesitaba de la oración, porque de alguna manera él lo sabía todo, porque de alguna manera recibía información de todas las cosas y él no necesitaba orar. Y las escrituras nos demuestran que el mayor porcentaje de la vida de Jesús se la pasó en oración, por supuesto, en el tiempo de ministerio. Pero la vida de oración del Señor Jesús en el tiempo de ministerio no iba a ser producida únicamente en esos 3 años, sino que ese es el estilo de vida de Jesús. Ahora, ¿qué tienes tú para decirnos con respecto a eso? Porque cuando yo te escuché en una enseñanza hablando de este tema tan contundente, era muy claro la posición donde quedábamos nosotros, que creemos que a veces no necesitamos orar porque tenemos la unción, que no necesitamos orar porque tenemos los planes, los proyectos listos, que no necesitamos orar mucho porque las puertas están abiertas. Néstor. Bueno, mira, la verdad es que por eso digo que la iglesia tiene un conocimiento muy pobre de la oración. Son conocimientos de tradición. Jesucristo, vamos a estar claros, Jesucristo es Dios. Es Dios y es hombre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vamos a estar claros en eso, dice la Biblia que Él se despojó de su gloria. Es decir, el ministerio de Jesucristo fue un ministerio humano. Jesucristo caminaba como nosotros, comía como nosotros. Es decir, cuando Cristo tenía hambre, no reprendía el hambre. Cuando Cristo tenía hambre, sencillamente comía. Cuando Cristo tenía ganas, se molestó una vez en el templo por la irreverencia de la gente que vendía y cambiaba en el templo. El Señor se molestó y algunos pensarían que el Señor se molestó en cámara lenta. No, el Señor se molestó como se molesta cualquiera de nosotros y agarró las mesas y las volteó con violencia y agarró una correa, un rejo y le dio a todo el que estaba pasando porque el Señor estaba molesto. Estoy diciendo esto porque esa es la dimensión humana de Jesucristo. Es decir, Jesucristo vino a la tierra como hombre y la única diferencia entre Él y nosotros es que Él vivió como hombre y nunca pecó.
Esa es la única diferencia. Claro, es una diferencia sustancial porque al no pecar, entonces obviamente la muerte no lo puede retener, aunque pasó 3 días del otro lado, pero la muerte no le puede retener porque la muerte es una consecuencia del pecado y si Cristo no pecó, obviamente no podía permanecer muerto, por eso la muerte lo devuelve. O muerte, yo seré tu muerte. Pero Jesucristo, como un judío normal, hacía las oraciones normales que todo judío hacía, obviamente. Sin embargo, Jesucristo destaca porque él tiene un respeto por la vida de oración que no aparece en ningún personaje de la Biblia y que Cristo, Marcos, por ejemplo, lo resalta de una manera muy impresionante. Por ejemplo, y levantándose muy de mañana, dice Marcos, siendo muy oscuro, está hablando de Jesús. Es decir, está hablando de un hombre que se llama Jesús, que tiene el ministerio más exitoso que ha tenido un ser humano. Cristo tenía el ministerio más exitoso. Cristo predicaba, enseñaba, sanaba, reprendía a los demonios, resucitaba. Es decir, Cristo tenía demasiado éxito. Ahora, Marcos dice que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, él sale de su casa. Es decir, esa no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver que hacen los hombres que tienen éxito en el Evangelio. Cuando nosotros vemos hoy en día ministros exitosos, no vemos que hacen eso. Cuando una persona tiene éxito, cuando un pastor es exitoso, un cantante, un músico, cualquier ministro es exitoso, se convierte en una persona arrogante que cuesta mucho llegar a donde él está. Nadie, y esto hay que decirlo con absoluta claridad, nadie tuvo más éxito que Jesucristo. Con el éxito de Jesucristo, hacía lo contrario a lo que hacemos hoy nosotros con el éxito. Cristo, por ejemplo, decía, no se lo digan a nadie cuando sanaba una persona, cuando curaba un leproso. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros hacemos el Señor nos usa para sanar a una persona de un dolor de cabeza y queremos que nos saquen por enlace. Que todo el mundo sepa que todo el mundo sepa que nosotros hicimos ese milagrito. Cristo hacía milagros impresionantes. Sí. Pastor, lo que está hablando es de éxito. Yo pienso que el concepto de éxito ha cambiado o el concepto que tiene la sociedad del éxito es el concepto de éxito en la Biblia. ¿Cuál es el éxito? Porque el punto está en que, como usted dice, el éxito está en tener iglesias rosas, por ejemplo. El éxito está en tener más dinero. El éxito muchas veces está reflejado en la demostración del Espíritu Santo en medio de jornadas que tenemos. El concepto de éxito desde bueno, la mira, Biblia. el éxito, sí, hay que hacer las dos, hay que comparar las dos cosas. Por ejemplo, Adolf Eichmann tuvo éxito en la criminalización de Israel, en la industrialización de la muerte. Y cuando él inventó el sistema para gasear judíos en Auschwitz, lo felicitaron y lo ascendieron. Él tuvo éxito. Pero el Mossad tuvo éxito cuando lo agarró en Buenos Aires en 1965. Tenían años buscándolo. ¿Te das cuenta de lo que es el éxito? Él tuvo éxito matando judíos y lo felicitaron y lo ascendieron. Bueno, el Servicio Secreto de Israel tuvo éxito cuando lo descubrió y lo llevaron por Israel, lo secuestraron y lo condenaron a la horca. Ya, del éxito es muy relativo. Ahora, cuando hablamos nosotros del éxito desde el punto de vista de Dios, pues los valores son muy distintos a los éxitos del mundo. Mira, un hombre colgado en una cruz, ensangrentado y solitario, abandonado por sus amigos, no es el paradigma de una vida exitosa. Nadie podría creer que ese hombre llamado Jesús, que está colgando en una cruz, que sus amigos lo dejaron solo, que lo crucificaron y que está ensangrentado, ¿quién puede creer que eso es éxito? Bueno, pero justamente esa es la mayor manifestación de éxito de la historia de la humanidad. Porque sin ese hombre colgando en la cruz y sin esa sangre derramada, no hay salvación para ninguna persona sobre la tierra. Entonces, ese hombre solitario
y sangrante es la manifestación del mayor éxito que ha tenido una persona en la humanidad. El éxito, desde el punto de la Biblia, es muy sencillo. Es hacer la voluntad de Dios. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Hay personas que se van a enfrentar, y eso hay que decírselo claro a la gente. Y el Señor les va a decir, mira, yo no te conozco. Y ellos van a discutir con el Señor. Y le van a decir, pero no puede ser, Señor, tiene que ser un error, yo tengo que estar ahí, mi nombre tiene que estar ahí, porque yo profetizaba, yo echaba fuera demonios, yo hacía milagros. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Gente que le va a reclamar al Señor en la entrada del reino de los cielos, ¿por qué ellos no están en el libro de la vida? Cuando ellos fueron ministros conocidos por hacer milagros, por reprender demonios y por profetizar. Y el Señor le va a decir, sí, yo sé que ustedes hicieron eso, pero no, disculpen, no están. Y que pase el otro, el que está atrás, el siguiente, por favor, o sea, no me hagas perder tiempo. Ahora, Eso es serio. Pastor Néstor. Sí. Pastor Néstor. Adelante. La oración. Nos hemos debatido durante siglos en la conceptualización de la oración. Aquel famoso versículo. Pedir, buscar, llamar. Pedir, llamar y buscar. Pero nos hemos quedado en el pedir. Y allí hemos desarrollado y conceptualizado la oración. Inclusive, podemos pensar todos los que estamos aquí en este instante, que nosotros mismos, por causa de la forma como hemos sido enseñados, lo que hemos aprendido, hemos utilizado la oración únicamente para una relación de solicitud, Sí. según mis propias necesidades. Pero no vengo a Dios por lo que Él es. Pero yo quiero que tú puedas desarrollar este tema, porque hay uno de tus podcasts que hablas exactamente, bueno, no solamente uno, son varios, que estás hablando de este tema y es contundente. Y yo quiero aprovechar esta audiencia para que puedan ser bendecidos con esto que tú estás diciendo. Sí, fíjate. Por eso establezco la diferencia entre orar y tener una vida de oración. Por eso hay una diferencia entre orar y tener una vida de oración. Cristo habló de pedir, buscar y llamar, y nosotros nos quedamos en el pedir. ¿Por qué? Bueno, porque pedir es fácil. Ahora, el buscar y el llamar tienen que ver con otra dimensión de la oración. Y tiene que ver con esa dimensión justamente de Jesucristo. Jesucristo se levantaba, salía de su casa, el hombre más exitoso de la historia, salía de su casa muy de mañana, cuando era muy oscuro. ¿Por qué salía muy oscuro? ¿Por qué no se quedaba en su casa? ¿No era más cómodo orar en su casa? Bueno, lógicamente era más cómodo, pero es que a Cristo no lo dejaban orar. Además, a Cristo no lo dejaban ni comer. Si usted lee el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que Cristo le dice en una ocasión a los discípulos, vámonos a un lugar solitario, aparte. Dice Marcos, porque eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Es decir, cuando tú tienes una vida ungida, cuando tú eres una persona exitosa espiritualmente, la gente te va a buscar, porque a la gente le interesa tu unción. A la gente no le interesa de dónde sale tu unción, sino los resultados de tu unción. Entonces, si tú eres cantante, todo el mundo te va a buscar. Si tú eres predicador y todo el mundo te va a buscar porque predicas bonito, predicas bien. Si tú eres un evangelista famoso, todo el mundo te va a buscar. Ahora, a la gente no le interesa cómo tú mantienes una vida espiritual. Eso no es problema de la gente, eso es un problema tuyo. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en el pedir, nos quedamos en la infancia de la oración. Cristo salió del pedir y se levantaba de madrugada, salía de su casa. Obviamente era más incómodo salir de su casa, porque era lo más cómodo hubiera sido quedarse en su casa, pero él salía de su casa. ¿Por qué salía? Porque si no salía, la gente iba a rodear su casa muy temprano, porque ahí estaba el hombre que hacía milagros. Entonces él se iba muy temprano, dice, a lugares solitarios, y allí oraba. Marcos 1.35. A mí me encanta ese pasaje, porque el verbo oraba allí, de la manera como está conjugado en el griego, es un presente continuativo que indica que la acción del verbo no es un accidente, sino es un hábito.
Es decir, Jesucristo no se levantó temprano un día porque tenía frío o porque estaba angustiado y tenía una prueba, no. Él se levantaba temprano siempre porque tenía el hábito de tener un momento íntimo de oración con el Padre. Y lo encuentran Pedro y un grupo de discípulos que como no lo encontraron en la casa, bueno, empezaron a buscarlo y cuando lo encontraron por allá escondido, quién sabe dónde, en un lugar solitario, en un monte orando, le dicen, Señor, todos te buscan. Ajá, ¿sabes lo que significa eso? Todos te buscan, porque todos quieren que tú Sí, les resuelvas los problemas. Todos te buscan exacto, porque hay un poco de muerto para resucitar. Todos te buscan porque hay un poco de gente triste que quiere alegría. Todos te buscan porque hay un poco de paralítico. Y Cristo sabe eso. Por eso fue que se fue, justamente. Porque Él dice, yo no puedo estar todo el día ministrándole a la gente si yo no estoy en la presencia de mi Padre. Ahora, si Cristo hacía eso, es decir, quiere decir que Cristo tenía respeto, no solamente por la oración como sistema, sino por la vida de oración. ¿Por qué es importante la vida de oración? ¿Y cuál es la diferencia entre oración y vida de oración? Vida de oración es justamente lo que Cristo le dice a ellos cuando los enseña a orar. Mas tú cuando ores, fíjate la expresión, estoy hablando de Mateo 6, mas tú cuando sí, ores, entra en tu aposento. Es decir, no está hablando de cuando estoy orando por la comida. No está hablando Cristo cuando estoy orando para liberar a un endemoniado. Ni estaba hablando allí cuando yo estoy orando al Señor para que me dé un carro. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, Cristo está hablando de oración íntima. Ahora, ¿qué le decimos nosotros al Señor en esa oración íntima? ¿Cuál es la oración entre esa oración íntima y la oración pública, la oración utilitaria? Bueno, que la oración utilitaria es un modelaje. Cuando a mí me mandan a orar para despedir el culto, yo hago una oración elaborada. Cuando estoy en mi casa orando por alimento, hago una oración, pero si estoy en un restaurante con un poco de hermanos comiendo, esa oración es distinta, esa oración es elaborada. Claro, porque es elaborada, porque tengo un poco de gente que me está viendo y cuando yo oro con una oración elaborada, no le estoy orando a Dios, le estoy orando a la gente y la oración no es para eso. Ahora, cuando tú lees los salmos de David, que son oraciones elaboradas en el dolor, oigan bien, es decir, los salmos son una colección abigarrada de oraciones, de todo tipo de oraciones. Ahí hay angustia, hay alegría, hay reclamo, hay imprecaciones, es decir, palabras que no aparecen en el lenguaje normal de la gente. El salmista le dice al Señor, mi lengua se pegó a mi paladar. Es decir, mis amigos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Te clamo y no me responde. ¿Hasta cuándo? Es decir, eso es oración. O sea, tú no tienes que venir a hacer Eso, oraciones bonitas para que el Señor no se ponga bravo. No, usted no puede maquillar sus emociones. La oración es eso. La oración íntima es eso. Decirle al Señor lo que siento. Si siento rabia, Señor, tengo rabia. Si siento angustia, tengo angustia. Si siento alegría, pues no hay problema. Pero tú no le puedes decir al Señor como la gente dice, ¿cómo estás, hermano? Aquí en Victoria. ¿Cuál Victoria si te estás muriendo? Es decir, tiene que ser, eso sirve, eso le sirve a la gente, que tú le dices a los hermanos, ¿cómo estás? No, en Victoria, gloria al Señor. Mentira, ninguna victoria. Ahora, cuando tú estás hablando con el Señor, por favor, no trates de engañar al Señor porque sería tonto, ¿verdad? Yo puedo engañar a los hermanos, pero yo voy a engañar al Señor, me estoy muriendo y le voy a decir al Señor que estoy gozoso. No, Señor, tengo angustia, tengo depresión, tengo tristeza, tengo melancolía. Y es que los cristianos no pueden tener tristeza y melancolía. Pues claro que sí, son claro, cosas de la vida. Pastor, claro. Pastor Néstor, Pastor, no nos enseñaron a tener una relación con Dios de esa forma. Una relación, cuando hablo de relación, es esta intimidad Así relacional, es, conversacional, de entendimiento, de claridad, de apertura. Inclusive, no se nos enseña desde los púlpitos lo contundente de que Él es nuestro Padre y como Padre que es, quiere tener una relación de intimidad de hijo a padre. Y un claro, padre conoce las necesidades de su hijo. Y un hijo claro, conoce
las necesidades que pueden ser suplidas por su Padre. Así que Claro. mucho de lo que nos ocurre en este tiempo y creo que si no nos despertamos prontamente y este tipo de live que estamos teniendo con usted, pastor, y por eso quiero animarte, tú que estás allí escuchando esto, a comparte este video en este momento, comparte esta transmisión a gente que tú sepas que necesita escuchar esta palabra, porque hoy es un día de bendición para cada uno que esté conectado y este video va a quedar aquí en la red social para que Dios siga llenando y bendiciendo cada persona que pueda escuchar este mensaje. Pero pastor, antes de darle el pase a Jonathan, porque sé que Jonathan tiene algo que decir, una de las debilidades de la iglesia en este tiempo, y se va a agravar por causa de que tenemos ministros que no están enseñando la vida de oración relacional genuina, sino la oración utilitaria. Y en este caso, los ministerios diversos se debaten entre la vida de oración y los ministerios de oración, las actividades que corresponden a oración, las reuniones de oración, pero muchos de estos ministerios o muchos de estos líderes no tienen vida propia de oración. Pero antes de Así desarrollar es. este tema, Jonathan, ¿tenías algo que decirnos? No, quiero unir al planteamiento que ha hecho en este momento Reinaldo. Quiero unir y contextualizar en la época que estamos viviendo de coronavirus, porque la realidad es que las personas se están muriendo solas en los hospitales. La realidad es que es una enfermedad que nos ha deseado no solo de nuestros seres queridos, sino del congregarnos, cambió toda esta realidad, ¿sí? Y volviendo al tema del pedir, lo que hay es mucha necesidad general en el mundo hoy. Y el concepto que se tiene de oración básicamente está enfocado en su 80-90% en el pedir por las necesidades que tengo. Pero el Señor mismo decía, no reciben porque no saben pedir, cómo pedir. Entonces, el punto hoy, pastor, quisiera que nos oriente, uniendo al planteamiento que hacía Reinaldo, de cómo tener una vida de oración, pero cómo tener esa vida de oración para dar respuestas a las necesidades propias que este tiempo nos está planteando. La falta de empleo, los recursos no alcanzan, familiares muertos, cantidad de situaciones en donde yo necesito un auxilio. ¿Cómo lo obtengo a través de la oración? Bueno, justamente ese es el problema, son dos cosas distintas. Yo puedo orar para recibir auxilio y el Señor me da auxilio. Pedí y se os dará. El Señor no tiene problema con eso. Pero es que la vida no es eso, pues. La vida es mucho más que persona. Ahí no tenemos ningún problema. El problema es que estamos desperdiciando la oración porque la estamos utilizando a su nivel mínimo. Lo primero que tenemos, esto es muy pedagógico, lo primero que tenemos que entender es que nosotros no sabemos orar y no hay que angustiarse por eso, porque es que los discípulos hace 2000 años dijeron lo mismo y los que dijeron eso sabían más de la palabra de Dios que todos nosotros, eran judíos. Ellos se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y le pidieron enséñanos a orar cuando lo vieron orando. Es importante eso. El Señor decide que los va a enseñar a orar. Ahora, cuando ellos le dicen al Señor, enséñanos a orar, ¿qué es lo que le están pidiendo realmente? Porque cuando tenemos que hacernos la pregunta, cuando una persona se te acerca en la iglesia y te dice, pastor, enséñame a orar, tú tienes que discernir qué es lo que qué es exactamente lo que esa persona necesita. Porque los discípulos que se acercaron al Señor y dijeron, enséñanos a orar, sabían que para orar había que mirar hacia Jerusalén. Sabían que había que levantar las manos y hacerlo de pie. Sabían que había que hacerlo 3 días, 3 veces en el día. Sabían que había que hacerlo, la oración en la sinagoga y en los templos. ¿Eso qué era? Bueno, eso es cultura de oración. Eso es sencillamente la forma. ¿Dónde el Señor estableció que había que mirar hacia Jerusalén para orar? La Biblia no dice que Dios estableció eso. Es una costumbre judía. ¿Es mala? No, eso no es ni malo ni bueno. Usted si quiere mirar hacia Jerusalén, o mire y ore. Pero pregúntele a Jonás,
¿dónde estaba Jerusalén cuando él estaba en el estómago del pez? A ver si tú te imaginas a Dios diciéndole, Jonás, no te puedo responder porque no estás mirando hacia Jerusalén. No, Jonás oró y el Señor le respondió la oración, y menos mal que se la respondió, porque si no el pez se lo come. Es decir, las, las situaciones culturales de la oración no son las esenciales. Lo esencial, hermano querido, no es que tú estés de rodillas. Los hermanos dicen, tiene que ser de rodillas. ¿Quién dijo que tiene que ser de rodillas? ¿Quién dijo que tiene que ser de pie? ¿Quién dijo que tiene que ser 3 veces al día? ¿Quién dice que tiene que ser corta o que tiene que ser larga? Nosotros siempre agarramos los problemas al revés. Lo esencial de la oración es que, miren lo que dijo Cristo, cuando ores no seas como los hipócritas. Nadie habla de la hipocresía de la oración, excepción hecha de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la hipocresía es un pecado que nos permite a nosotros ser actores, actuar para que la gente... Y cuando Cristo habla de la hipocresía, ¿saben de quién está hablando? Está hablando de los reverendos, hermanos. Está hablando de los líderes. Está hablando de los fariseos. Está hablando de los escribas, que agarraban la oración y la utilizaban para manipular a la gente. Hacían oraciones públicas en las casas, en las calles para ser vistos. Y la primera lección que el Señor le da a los judíos y a la iglesia y a la humanidad. Y ojo, entiéndase que esta enseñanza es una enseñanza del Sermón del Monte, que es el discurso inaugural del Señor, donde el Señor viene con una nueva constitución a cambiar la historia. ¿Ok? Y le dice a la gente, señores, cuando oren no sean como los hipócritas. Es decir, no traten de hacer oraciones modositas, oraciones para que los vean. No, señor. Ustedes cuando oren, entren en su aposento. Es decir, tiene que haber un momento en la vida de un cristiano, cuando ese cristiano se acerque a la presencia de Dios. Yo le he dicho, por ejemplo, a mí me da mucho dolor cuando veo que un líder cae en pecado. Eso me consume, me duele muchísimo. Y yo le he dicho siempre, me ha tocado hablar con mucha gente de todos los niveles cuando han tenido problemas de pecaminosidad, que tienen que saber 2 cosas. Primero, ¿por qué pecaste? ¿Por qué no tuviste fuerza para no pecar? Y segundo, ¿qué debes hacer para no volver a pecar? Cristo dijo hace 2 milenios, dio la solución y nosotros no le hemos hecho caso a Cristo. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Así sencillito lo dijo el Señor. Cuando tú hablas con los líderes, con los músicos de la iglesia, con los directores de alabanza, con los pastores, con los evangelistas, descubres aterrado que no tienen vida de oración, que tienen tanto éxito que, bueno, hacen las oraciones utilitarias, no tienen vida de oración, que es lo único que sirve para vencer la tentación, y llega el momento en que Satanás le da un puñetazo en el pecho y lo tira, y la gente dice, cayó fulano de tal. No, no es que cayó, hace tiempo que viene cayendo, pero nos dimos cuenta cuando la caída hizo un ruido, ¿ok? Entonces, vida de oración es separar, estoy hablando para creyentes, momentos, un momento diario. ¿De cuánto tiempo? No hay que hablar de cuánto tiempo, eso no se resuelve de esa manera. ¿A qué hora? Tampoco. No, pero tiene que ser de madrugada. ¿Quién dijo eso, que tiene que ser de madrugada? Porque es que si tú me dices a mí, yo oro 3 horas a las 3 de la mañana hasta las 6, y tú dices, wow, qué santo es ese siervo. A lo mejor no es santo nada, a lo mejor no ora tampoco nada, y te está metiendo esa coba y tú te la crees. El problema de la vida de oración es que va a producir una transformación. Y quieres que te diga algo, la primera transformación que se produce en un hombre que ora es que no habla de la oración, no habla de eso. Porque no hay que hablar de eso. Porque ¿sabes qué? Cuando tú tienes una vida de oración, esa vida de oración se te va a salir por los poros. Y si no la tienes, también. Porque la oración es un encuentro de 2 mundos. Si tú tienes una vida de oración, el Señor te transforma. Si no la tienes, es el mundo quien te transforma. O sea, tú no puedes venir a decirme a mí que eres muy santo y yo te lo voy a creer porque tú me lo dices. No, hermano, no es así como funciona. Si tú tienes una vida de oración, hay un resultado en tu vida que tú no lo puedes ocultar
Y lo primero que no puedo ocultar es andar diciendo por ahí que yo oro. No, no. Los hombres de oración son los que menos dicen cuánto oran. Porque el resultado de su vida de oración se ve en poder, en santidad, en unción, en humildad, en resultado. Bueno, por ahí va la cosa. Yo quiero que Emi tiene unas preguntas que hacerte, pero un comentario también. Ajá, Emi. Sí, pastor, en los cultos de oración, eh, ahora, es decir, ¿qué nos recomienda para los cultos de oración en la actualidad? Porque vemos que lo que usted está hablando no coincide mucho con la retórica que utilizamos para los cultos de oración. ¿Qué nos recomienda? Mira, Emi, los cultos de oración son cultos de pedidera, no son cultos de oración. Yo te voy a decir, cuando yo era un muchacho allá en la Iglesia Evangélica Pentecostal de Katia, en los años 60, finales de los 50 y los 60, más o menos mi adolescencia y mi juventud en la Iglesia Pentecostal de Katia. Nosotros hacíamos un culto de oración los martes. Esos cultos eran cultos de oración. Yo más nunca vi eso en las iglesias, aunque los seguimos llamando cultos de oración. Los cultos de oración en mi iglesia comenzaban a las 7 de la noche, 7:30 más o menos, y el pastor cantaba una canción, un himno y tal, y apagaban algunas luces del templo y todo el mundo se iba a su lugar a orar. Unos se paraban, se quedaban de pie, otros se arrodillaban, otros se sentaban, otros caminaban, pero pasaban desde las 7:30 hasta las 9 orando individualmente. Eso para mí es un culto de oración. Los cultos de oración que hacemos hoy son una caricatura. Los llamamos culto de oración, entonces empezamos a orar, ora por mí, yo oro por ti, oramos por el gobierno, por la oposición, oramos por aquí, oramos por el otro. O sea, le pedimos al Señor cualquier situación, pero no le enseñamos al creyente a que pase 10 o 15 minutos solitario ahí en la presencia del Señor en oración. ¿Y sabes por qué no lo enseñamos? Porque tampoco nosotros lo sabemos. Porque la gente cree que orar es pedir y que orar es hablar y la gente te dice, y cuando se me acaban las palabras, ¿qué hago? Fíjate la pregunta. Cuando se me acaban las palabras, ¿qué hago? Yo le digo, no haga nada. Si se le acabaron las palabras, no significa que se acabó la oración, significa que se acabaron las palabras. Pero ¿quién ha dicho que orar es estar siempre hablando? ¿Acaso tú no puedes estar en silencio en la presencia de Dios y estás orando? ¿Acaso tú no puedes estar sollozando en la presencia de Dios y estás orando? ¿Quién dijo que no? La oración es un encuentro de dos mundos, del mundo tuyo con el mundo de Dios. Y hay un momento en que en tu mundo las palabras se acaban y tú no tienes más nada que decirle al Señor, porque no es bla, 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 no, no, es un encuentro, ¿verdad? Y en ese encuentro el Señor te va a transformar. Ahora, cuando decimos que el Señor te va a transformar, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de las transformaciones milagrosas a las que nosotros estamos acostumbrados. Que si yo tengo un cáncer, el Señor me lo va a quitar. Por supuesto que el Señor me puede quitar un cáncer en medio segundo, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de transformaciones espirituales, morales, que requieren de tiempo, que tienen que ver con el cambio del carácter del individuo. ¿Me explico? Entonces yo vengo al Señor hoy y vengo mañana. ¿Con qué me encuentro cuando yo vengo al Señor? Yo me encuentro, cuando yo vengo en mi oración a encontrarme con el Señor, me encuentro siempre feliz con la presencia del Señor, hablando en lengua, en el Espíritu Santo. No, me encuentro a veces con una oposición. ¿Por qué? Porque el trabajo principal del diablo es arruinar la oración de los cristianos. ¿Por qué? Porque él sabe que la oración íntima, la vida de oración, es un acto de guerra espiritual. Y Satanás no le tiene miedo a los teólogos. Satanás no le tiene miedo a la erudición. Usted se gradúa de doctor en teología y Satanás se burla de usted. Pero si usted se pone a orar 5 o 10 minutos, el diablo se preocupa y trata de hacer todo lo posible porque usted se pare de allí, porque él sabe que de esos 5, 10, 15 minutos, media hora, va a salir un hombre, una mujer fortalecido. ¿Cómo sale fortalecido? Pero pastor, bueno, sale... Sí, dime. pero es que usted está diciendo, me conecta con el capítulo 35 de Una cita en el altar. Y cuando
cuando usted habla de esforzarse para orar, pero usted tiene una Claro, cita acá y dice, "Si vivimos huyendo de Dios", y para eso usted el trabajo, los estudios, las claro. diversiones y la acción que se caracteriza por falta de oración. El punto es, pastor, si quedamos sin poder trabajar, sin poder estudiar, sin poder ir a la iglesia, sin poder llegar a ninguno de estos espacios, nos quedamos sin excusa. Pero sin embargo sigue siendo una barrera gigante el poder tener una vida de oración. ¿Cuántos de los que están viendo en este momento de nosotros no hemos dicho que no oramos más por falta de tiempo? En este tiempo nos quedamos sin argumentos, pero pueden ser cómo esforzarnos para verdaderamente orar y tener una vida de oración. ¿Qué harías tú si quisieras, si tuvieras un sobrepeso y quisieras perder peso? Pastor, Tendrías que eso, hacer haciendo algo. ejercicio, pero me cuesta. Ah, o sea, no te vas a poder, señor, rebájame esta barriga. No, brother, así no es. Tienes que tomar en cuenta que tienes que bajar los azúcares, que tienes que bajar la grasa, que tienes que ponerle coto a las harinas, que tienes que hacer ejercicio. Es decir, si tú quieres bajar de peso, tienes que hacer algo. Ahora, si tú quieres tener una vida de oración, por supuesto que tienes que hacer algo, porque si tú quieres tener una vida de oración, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que te vas a enfrentar con el diablo en persona. Y él desestima todo lo que se parezca a oración. Fíjate que yo les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Revisar el Twitter, el Facebook, el Instagram, el email o ponerse a orar? Las cuatro primeras Obviamente. cosas Es que más dijiste. fácil. Es decir, fíjate, la vida humana es contraria a la vida espiritual. Tú tienes que entender, es decir, yo, Néstor Blanco, he tenido en mi vida práctica que medir lo que hago. Y yo me inventé el otro día, para tener más tiempo en la presencia del Señor, yo me inventé algo que yo llamé un 15. Ustedes dirán, ya el pastor está inventando cosas, está medio chiflado, tiene una tuerca floja. Bueno, está bien, a lo mejor es así. ¿Qué es un 15 para mí? Que en cualquier momento del día yo pongo mi cronómetro y paro lo que estoy haciendo y hago una oración de 15 minutos. ¿Y por qué? Fíjense este caso. Fíjate este ejemplo que te voy a poner. Una persona me dice un día que él tiene problemas con las miradas lasciviosas y concupiscentes. El pastor, es que yo me la paso viendo a las mujeres y no puedo dejar de verla, pastor, yo no puedo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando salgas a la calle, cada vez que veas a una mujer de una manera lasciviosa, haz una oración. Y él dice, pero ¿cómo voy a hacer una oración? Si estoy viendo a una mujer lasciviosamente. Entonces le digo, bueno, entonces no hagas nada. Síguelas mirando, pues. Ahora, ¿qué va a pasar si después que tú miras lasciviosamente a una mujer, le dices al Señor, Señor, no quiero hacerlo, pero no tengo fuerza, ayúdame? Me lo encontré unos días después y le dije, ¿cómo va la cosa? Y me dijo, el primer día que salí a la calle hice 25 oraciones. ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? Ahora, yo pregunto, ¿qué le pasa a un cristiano concupiscente, que hay millones en las iglesias, que cuando una mujer de un cuerpo exuberante pasa, se marean pues, y la siguen con los ojos? ¿Qué pasa si ese hombre tiene estas dos conductas? No hace nada por eso y la sigue viendo todo el tiempo, o llega un día en que empieza a hacerla una oración. Yo pregunto, ¿habrá algún resultado? ¿Habrá un resultado entre un alumno que saca 10, que es, digamos, la nota, la nota en el medio, pues, por lo menos en Venezuela, que es de 1 al 20, y cuando tú sacabas 10, oye, este pasó con 10, este es un mal alumno, ¿verdad? Pero resulta que cuando tú te gradúas de bachiller con 10 y el que está a tu lado se graduó con 20, el título de bachiller no es igual. No dice bachiller con 20 y bachiller con 10, dice bachiller de la República, o médico, o abogado, lo que sea. Ahora, evidentemente, el que se graduó con 10 y el que se graduó con 20, con 19, es distinto. ¿Por qué?
porque el que se graduó con altas notas fue una persona que estudió. El cristiano que anda siempre nada más que por las orillitas de la iglesia, lleva los diezmos, y, anda por ahí, evangeliza un poquito y tal, pero entonces ve 2 horas de pornografía, le pide perdón al Señor, pero no tiene, o sea, vive en un sube y baja. Ese cristiano no ha entendido lo que es la oración. Pero si él viene a la presencia de Dios y le llora y le dice, Señor, yo estoy pecando, pero no quiero hacerlo. Mientras más viene al Señor, más fuerza va a tener para ser poderoso. Igual que mientras más ejercicio hace y menos comida chatarra come, menos barriga tiene. Hermano, sencillamente, si uno quiere tener una vida de oración, usted no puede conseguir nada sin esforzarse. Usted tiene que, Pastor yo Néstor, dije, Señor, 15 minutos, mira, y me paraba de lo que estaba haciendo. Me meto en un cuarto, estos son mis 15 minutos. Y en la tarde 15 minutos más. Ahora, si yo sumo esos 15, más otros 15, más otros 15, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy madrugando mi programa diario que me impone la vida, la dinámica, y yo lo estoy forzando a llevarme a la presencia de Dios. ¿Eso tiene un resultado? Por supuesto que tiene un resultado. ¿Por qué? Que mientras más oro, más quiero orar. Así pastor, es, así es. es la crisis. Tenemos, Reinaldo, tenemos casos 9, 8 minutos. Sí, sí. Me va a ir algunas de los que tenemos por allí, de las personas que ando, y dar estos 7 minutos que nos quedan. Ok. Es la crisis de la iglesia. Es la crisis del cuerpo de Cristo. Hemos tomado la oración como un concepto, no como un estilo de vida. Y entonces nos debatimos en estos, ah, o en este problemas de perspectivas, cómo mira cada quien la oración. Pero no, la oración no tiene formas de perspectivas de mirarla. La oración es una forma de vivir en una intimidad genuina con Dios que produce una transformación y un cambio. Hace años utilizabas una frase y decías, no me digas cuánto oras, porque tu vida me muestra cuál es tu devoción por Dios. Así es. Entonces, la palabra se encierra o el mensaje se encierra en uno solo y es esto que tú estás proponiendo esta noche, 15 minutos. Anótalo en tu agenda, tú que nos estás escuchando. ¿No sabes qué hacer para aumentar tu vida de oración? Aquí Néstor, el pastor Néstor, nos acaba de dar una forma muy práctica, pero poderosa de cómo comenzar a, a proponer un cambio en mi estilo de vida de la oración. Nos quedan escasos 8 minutos. Queremos saber qué preguntas hay. Antes de ir las preguntas de forma rápida, Pastor Néstor, para ir cerrando con el tema. Un periódico de este país te hacía la pregunta anoche. Un periódico de aquí de los Estados Unidos escribe, lo crea usted o no, pero la oración se ha incrementado en estos tiempos de pandemia. El miedo, la angustia o verdaderamente un crecimiento en el pueblo cristiano. En 3 palabras, Néstor, de forma No, no, rápida, ¿qué opinas de eso esto? es, esa es oración utilitaria por miedo, más nada. Eso no es vida de oración. Gracias. Es que estamos Jonathan. asustados por la pandemia. No, Eh, y que hay razones de estar solo, asustados, realmente. Hay razón de estar asustado porque ciertamente Claro. ha causado, sí, ha causado un mal terrible. Y bueno, para eso están estos live, como en otros ministerios que también lo estás haciendo, para ayudar, para generar propuestas nuevas, seguir hablando de los fundamentos de este evangelio, de las cosas prioritarias y necesarias, y que tratar de quitar lo superfluo en este vivir como cristianos. Jonathan, nos quedan 5 minutos. sí, 5 minutos, pastor. Hay muchas personas que nos están escribiendo por Facebook en este momento. Se ha compartido este mensaje más de 70, 80 veces. Y ahorita estamos en promedio de unas 70 personas que nos están viendo en este momento.
Y yo no quiero perder la oportunidad, pastor, antes de pasar a la pregunta de la audiencia. Primero recordarles a todos ustedes que están allí conectados que el pastor Néstor tiene su libro Una cita en el altar. Una cita en el altar, usted lo puede adquirir en cualquier parte del mundo por Amazon, por buscar, lo puede, o si no, si usted desea en físico, puede ponerse en contacto con el pastor Blanco a través de Pastor Néstor 1 en Twitter o Pastor Néstor en Facebook. Usted allí están sales, puede contactarnos para tener el ejemplar. Hoy usted va a tener el primer título de este libro totalmente gratis. Solo por comentar, por estar acá en vivo. Al escribir, usted le debe estar llegando. Si no es así, escriban, se lo vamos a hacer llegar para todos ustedes, uno de parte del pastor Néstor. Muchas gracias, pastor. Y quiero terminar hablando del Padre Nuestro. Usted termina su libro hablando del Padre Nuestro. Y quiero detenerme en el nuestro. Estamos en un mundo convulsionado. Hay gente de Venezuela que nos está escribiendo en la situación que está viviendo el país y en general en el mundo. Y una de las cosas que usted enseña es que sí, ciertamente Él es mi Padre, pero no soy un hijo huérfano, no soy un hijo único, perdón. Tengo otros hermanos. ¿Cómo podemos tener la oración como un elemento de reconciliación entre aquellos que pensamos distintos? Hoy por hoy son los mismos evangélicos los primeros que se levantan a atacar a otros en la fe. ¿Cómo podemos entender de que somos hermanos cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos tener la oración como punto de reconciliación para las naciones y este mundo convulsionado? Bueno, lo más importante del Padre Nuestro, al principio es el nuestro, porque el Padre lo tenemos en condominio. Y si lo tenemos en condominio, tenemos que compartirlo. Nosotros no podemos, los cristianos no podemos tener relaciones colaterales, no podemos tener relaciones con el Señor directas, verticales, si las relaciones colaterales con la persona está rota. Si yo tengo un conflicto con una persona, yo tengo que resolver el conflicto con esa persona si quiero tener una vida de oración. Si no, no funciona. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y busca a tu hermano. O sea, reconcíliate con tu hermano. Eso es bien importante. Eso es lo que significa el nuestro del Padre Nuestro. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. No puede ser que haya una persona que yo no le hablo. Si no le hablo, bueno, yo tengo que resolver eso. Digo, si quiero ser cristiano y si quiero entrar al cielo y si quiero tener una vida de oración. Así es, así es, así es. Emi, para despedirnos. Sí. Sí, por acá muchas personas nos han estado escribiendo. Jennifer Ceballo, María Mejías, Zulay, Esmeralda, Migdalia. Son muchos, se nos agota el tiempo. Reinaldo, despídenos en este tiempo y nada, nos seguimos viendo por este canal. Así es. Bueno, saludos a todos nuestros seguidores. Algunos de ellos sí los acabas de comentar. La mayoría están solicitando cómo pueden conseguir el libro. Y ya con su comentario se los vamos a contactarles para hacerlos llegar el primer capítulo. Y aquí los saludamos a todos. No tenemos una pregunta en específico en este momento o no logro verlas todas. De todas maneras, bueno, aquí está, gracias por estas reflexiones, nos escriben, por ofrecernos estas herramientas, gracias por la iniciativa de los 15 minutos, y que qué bendición, gracias mis hermanos, bendiciones. Bueno, queremos darte Se nos fue el tiempo. las gracias por haberte conectado con nosotros desde donde tú estés. Recuerda, parte del mensaje de este ministerio hasta que todos oigan es que cada vez que tú compartes este material, que compartes una foto, que compartes un video,
te haces parte también de hasta que todos oigan. Porque ese es el mensaje, ese es el mandamiento que el Señor Jesús nos deja. Ir y predicar este evangelio hasta que todos oigan. Para nosotros ha sido un placer estar contigo, Pastor Néstor. Ha sido de mucha bendición. Desde Amén, gracias ahora y igual. aquí en presencia de este público, te comprometo a otro live más Amén. adelante, porque este tema pica y se extiende, Pastor Néstor. Y creo Así que es, así es. el tiempo ha sido mezquino con tantas preguntas y tantas ideas que compartir y conceptos. Gracias, Jonathan, desde Bogotá, Colombia, Nos a vemos. nuestro manager, ese hombre que está desde allá haciendo posible muchas de las cosas que tú ves a través de la red social. Detrás de cámara, Samuel, Isabela, Emi, mi amor, muchas gracias y Dios te bendiga. Somos hasta que Amén. todos oigan. Dios les Dios te guarde. bendiga. Gracias, Néstor. Hasta luego.